ejemplo de la fuga del ex juez Inostroza. Estamos por eso con el doctor Jorge Chávez Cotrina, que es coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted. Bueno, hay que recordar a los televidentes que todo esto empezó por un pedido del Ministerio Público al Poder Judicial para interceptar los teléfonos de varias personas, ¿no? De unos abogados que aparentemente tendrían algún tipo de contacto, abogados de delincuentes, de sicarios. Y es así que, bueno, comenzaron estas interceptaciones y salieron estos ya famosos audios del quien fuera el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el juez supremo César Inostroza. Ahora destituido. Bueno, lo que yo quería preguntarle para empezar es cómo así se produce toda esta situación en la que finalmente este señor logra fugar cuando ya teníamos todos, porque incluimos a los medios también, puesta la mira sobre su caso, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que recordar que esta organización criminal fue descubierta gracias al trabajo profesional y valiente de los fiscales contra el crimen organizado del Callao, la doctora Rocío Sánchez y la doctora Sandra Castro. Si no hubiera sido por el trabajo de estas dos profesionales, esto nunca se hubiera descubierto. Pese, obviamente, a que en los últimos tiempos han sido bastante criticadas por algunos, vapuleadas, pero ellos están firmes, cuentan con todo el apoyo de la coordinación y también durante este tiempo, y eso hay que ser justos, el doctor Gonzalo Chávez les ha dado todo el apoyo para que puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. Y había un verdadero apoyo, porque también hay muchas críticas al fiscal de la Nación, porque lo hemos escuchado en muchos audios, tener una cercanía, ¿no es cierto?, una amistad de todas maneras con el señor César Inostroza, porque estaban juntos además en la Academia de la Magistratura y bueno, se han hecho favores, lo hemos escuchado pedir favor ya, hermanito, que era el término del señor Inostroza. Entonces uno decía, realmente alguien que es amigo de este señor, de Inostroza, podría estar interesado en que avancen las indagaciones sobre los cuellos blancos, viendo la vinculación de César Inostroza con esta organización criminal. Bueno, la verdad es que él desde un primer momento nos dio todo el apoyo para esta investigación. Incluso el mismo día 29 en la madrugada que hicimos el operativo para capturar a los 13 personas que están detenidas, él tenía todo el conocimiento y nos dio todo el apoyo logístico para poder movilizar los fiscales y obviamente todo el aparato administrativo. ¿Se refiere usted a estos detenidos donde estaba el señor Camayo? Exactamente, todos ellos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esta organización criminal tiene 3 o 4 estamentos. El primer estamento son, digamos, los civiles, que son los abogados de estos delincuentes, los administrativos entre secretarios y personal administrativo de la Corte del Callao, los jueces de primera y segunda instancia, entre los cuales está el señor Walter Ríos, y los aforados, que es el señor Inostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Como por mandato de la ley, la fiscal provincial no puede investigar ni a jueces ni fiscales ni a los aforados, entonces ella, una vez que ya tiene toda la información, tiene que partir la investigación para informar a los estamentos correspondientes. En este caso, el Congreso. En primer lugar, se informa al fiscal de la Nación de esa época, el doctor Pablo Sánchez. Él informa a las fiscalías de control interno para que vean el tema de los jueces y fiscales de primera y segunda instancia. Y a los aforados tiene que hacer lo que se conoce como la denuncia constitucional para que el Congreso tome la decisión final, como ha ocurrido en este caso. Entonces, tenemos 3 investigaciones, por decir así, sobre la misma organización criminal. Una que lo vemos nosotros en los jueces del Callao, que son los no aforados. Otro que lo ven los fiscales de corrupción de funcionarios, que es los jueces y fiscales de primera y segunda instancia. Y otro que lo vio el Congreso de la República. Pero es a los supremos y los magistrados. Exactamente, pero todos sobre la misma organización criminal. Y todo esto se basa exclusivamente sobre la investigación que inicia en el mes de mayo del año pasado, las fiscales contra el crimen organizado del Callao. Lo recordamos, pero ¿cómo así se escapa entonces Inostroza? ¿A quién le tocaba? Es verdad que el Congreso se demoró, pero esa demora realmente determinó la fuga. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, ¿O hay un tema de burocratismo en general? Todo es un conjunto de acontecimientos. Recordemos que el 4 de octubre se levanta el fuero, ¿no es cierto? Se suponía que al día siguiente tenían que informar al fiscal de la Nación
respecto de que ya está la acusación constitucional. Sin embargo, se han demorado casi 12 días. Eso significa que el expediente pues, ha estado dormido en el Congreso de la República y recién el día de ayer han enviado formalmente la acusación constitucional. Antes de ese documento la Fiscalía no podía actuar, porque ¿en base a qué podía actuar el fiscal? Muchos congresistas, abogados también penalistas, aseguran que con la publicación de esta acusación en el diario El Peruano, el día 5, el día 6, porque el día 5 se envía el documento al diario El Peruano y el día 6 se publica. Entendemos que las leyes tienen vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Sí, pero esta no es una ley, no es una ley. Voy a terminar. Entonces, muchos abogados aseguran que con ese documento publicado el día sábado, ya tenía el Ministerio Público la facultad de poder iniciar el proceso de pedido de repente de otra medida restrictiva. No es así, porque no basta una resolución en el diario oficial del Peruano, tiene que venir todo el expediente, porque en el diario oficial no están pues los detalles de la investigación. Entonces, para poder solicitar una medida, por ejemplo, de detención preliminar, que ya lo solicitaron, necesitan la carpeta para ver las imputaciones y todos los detalles de la investigación. Si no, en base a esa resolución, cualquier juez lo iba a denegar. Entonces, necesitamos el cuaderno. Por eso que es importante que el cuaderno haya llegado en su momento al Ministerio Público. ¿Y el cuaderno fue en carreta qué? ¿Perdón? ¿El cuaderno fue en carreta o en qué? Porque carreta, ¿no? La carreta le llegaría más rápido. Parece que las 12 días ha sido. Parece que las cuadras del Congreso a la Fiscalía 2 cuadras. están, podríamos haberle dado con un todavía, procurador, ¿no es cierto? Eso debió llegar en el mismo día. Hablando de procurador... Debió llegar el mismo día. Por Eso supuesto es un detalle que sí. importante. Porque debió llegar el mismo día, digamos, si las cosas hubieran sido normales. O sea, sí, el exactamente. día 4 o el día viernes 5 incluso. El mismo día del Antes de ser cuarto, el publicado 5, incluso en el Peruano, claro, ¿podría no hay haber ningún llegado el problema, documento? porque eso Claro, puede ser llega la paralelamente. carpeta, claro, Publicarlo en el Peruano e inmediatamente derivarlo al fiscal de la Nación, en este caso al doctor Gonzalo Chávarri, pero como nosotros sabemos, el doctor Gonzalo Chávarri se inhibió en el caso e inmediatamente lo tiene que llevar al doctor Pablo Sánchez, que es el fiscal supremo más antiguo, como ha ocurrido el día de ayer, y ya solicitó la detención preliminar. Ok, otra de las cosas que dicen los especialistas penalistas es que una vez publicado este documento en el diario El Peruano el día 6, el procurador del Ministerio de Justicia pudo haber solicitado también algún tipo de medida de restricción contra César Inostroza. El tema no es solicitarlo. El tema es tener los documentos. Pero para solicitar algo al Poder Judicial y entonces impedir que este señor por lo menos que salga de su casa, pero aunque sea. justamente él estaban con impedimento de salida del país. Entonces ya había una medida cautelar en contra de él. Lo que ocurre es que inteligencia falló. Lo que ocurre es que migraciones falló. Entonces yo no me pregunto hasta ahora por qué el director de Migraciones no ha ido a su casa, por ejemplo, porque es el primero que tenía que Migraciones denunciar. digamos, Es fundamental, ¿no? Porque ha salido por Guaquilla, se lo ha hecho el primer ministro, o sea, ha salido por una zona donde hay custodia y donde hay... se supone que hay controles. Porque la gente transita por esa frontera abiertamente. Sí, uno puede entrar y salir de Ecuador sin ningún documento. Obviamente las instituciones peruanas sufren todas de burocratismo, pero acá habría un tema de que, digamos, no habiendo salido el expediente, no habiendo llegado, no habiéndose formalizado, sí había un tema de inteligencia. O sea, han tenido que estar advertidos de que esto podía pasar y tener un avisito en cada una de las agencias migratorias de las fronteras, ¿no? En Puno, en Tacna, no sé, y por supuesto en Ecuador, tendrían que estar alertas, digamos, de que mirando, ¿no? Inteligencia tiene un dicho cuando vigila a los objetivos. Tú lo acuestas y tú lo levantas. Significa que tiene que estar vigilado las 24 horas. Frente a un tema de esta naturaleza, inteligencia ha tenido que controlarlo las 24 horas. Es decir, todos sus movimientos tenían que estar vigilados, para saber en qué momento sale, dónde sale. Al norte tendrían que saber. ¿Cómo sale de Lima hasta Tumbes? No es un fantasma. ¿Cómo cruza la frontera de Tumbes al Ecuador? Tampoco es un fantasma. Entonces inteligencia falló. Entonces tiene que haber responsables. Bueno, el primer responsable fue el ministro. Yo conozco al ministro Medina, es un hombre de muy buena fe, trabajó con nuestros operativos. Lamento su salida, pero lamentablemente pues hay responsables políticos, ¿no? Y usted dice que el siguiente responsable funcional en este caso tendría que ser el director de Migraciones. Porque ahí no solamente responsabilidad administrativa, ahí hay hasta responsabilidades penales, porque hay delitos de omisión de funciones. Y en el caso de inteligencia, ¿quién tendría que salir? El director de inteligencia. ¿No es cierto? Hay un director de inteligencia que tiene que estar encargado de estos temas. Él tendría que salir. Yo creo que mínimamente tienen que dar un paso al costado. Por lo menos poner su cargo a disposición, como hizo el ministro del Interior en la conferencia de prensa.
Bueno, ahora qué es, me imagino que ahora viene un trabajo entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Cancillería para poder traer a este señor. Bueno, hay dos vías. A ver. La primera vía es que España lo expulse, siempre y cuando haya entrado en forma irregular a su país. Que eso parece que no, Eso parece que no ha sido así, porque ha ingresado legalmente. La otra vía es de extradición. Entonces, se ha pedido la detención preliminar. Después de la detención preliminar, estos días tienen que solicitar la prisión preventiva, y con la prisión preventiva ya pueden solicitar la extradición. Ahora, la otra vía sería que, digamos, que se genere la situación de ilegalidad migratoria allá, ¿no es cierto? O sea, él ha entrado legalmente, lo más probable presentando su pasaporte, pero entra como turista, ¿no es cierto? Y tendría que salir como turista ¿en cuántos meses? En 3 meses. 3 meses. O sea, tiene 3 meses en España para estar más o menos tranquilo. Si es que se quede en España. Si es que está aún en España. Exactamente. Eso no lo sabemos. Entonces hay que ver dónde se encuentra. Porque la verdad, usted ha conocido con mucho más detalle todos estos audios que nos ha revelado la personalidad de este señor, y además que él no da puntada sin hilo. Bueno, ¿cierto? O sea, es un hombre muy hábil para empezar. Claro, no es una persona inadvertida. No es una persona inadvertida. Y la verdad que tiene todos los contactos necesarios. Todos los contactos y todo el conocimiento también. Exactamente. Para poder salir del país, no ha salido solo. No. Ha tenido que tener apoyo de alguna naturaleza. Varios hermanitos, pues fiscal, no nos sacamos los locos. Y también recursos. Y también recursos. Obviamente, que los sin tenía. recursos no tiene. Sin recursos no puedes moverte en ningún sitio. Por supuesto. Ahora, esto de que él haya ido supuestamente despistado a una comisaría cualquiera en España a pedir un asilo, eso no nos creemos que ha sido porque se le ocurrió. O sea, él debe haber tenido todo esto muy bien planeado. Ese señor tenía la frescura de ir a todos los medios de comunicación, de apenas escuchaba su nombre, llamar, ha estado en las webs, hasta los portales web ha ido a dar entrevistas. O sea, claro, lo que él pasa sabe es que él es un perfectamente tipo lo que hace. muy preparado, sabe perfectamente temas procesales, sabe temas de derecho internacional público, derecho internacional privado, y obviamente él no ha ido, como usted dice, a cualquier comisaría, ha tenido que ser asesorado a qué comisaría tiene que ir. ¿Por qué ha hecho eso? Para tener un documento. Exactamente, para poder pedir supuestamente un asilo político que gracias a Dios se lo han denegado. No ha sido negado, sino que le han indicado, ni aceptado. Le han indicado que no es la vía, que por esa comisaría no se puede pedir el asilo. Pero lo que dice Verónica es que él tiene que haber sabido eso y que por alguna razón ha ido a esta comisaría probablemente para obtener el certificado de que ha ido, ¿no? Para que todos creamos que está ahí, cuando en realidad ya no está. O sea, claro, todo tiene planificado. Obviamente nosotros no estamos en la mente de Nostroza, no sabemos qué está pensando, cuál es su estrategia además para evadir la justicia, y que debe tener una muy buena estrategia, por cierto. Y usted ve que el regreso del señor Nostroza está muy lejano. ¿Eso va a interrumpir de alguna manera? Yo creo que está muy lejano todavía, salvo que lo expulsen, pero la vía de extradición es muy larga. 1 año y medio por lo menos. Por lo menos. Sí. Y claro, la fuga de Nostroza no va a alterar las investigaciones de la organización criminal en ninguno de los estamentos. La investigación criminal va a seguir siendo investigada tanto a nivel de la Fiscalía de Crimen Organizado, de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, como en la Fiscalía Suprema también. O sea, eso independientemente no va a alterar ni va a perjudicar la investigación contra los otros miembros de esta organización criminal. Y para saber qué fue lo que hicieron, porque estoy seguro que todavía no conocemos todo. Claro, nuestras fiscales todavía están trabajando en todos los niveles, todavía hay muchas escuchas que todavía no terminan de evaluar, y obviamente al concluir estas escuchas vamos a ver si hay más personas involucradas, porque todavía no lo sabemos. Y no hubo un temor en el Ministerio Público, ya para terminar, no hubo un temor en el Ministerio Público de que este señor se fugara. O sea, de poder alertar, aunque sea a la opinión pública, porque todos estamos hablando de las reformas constitucionales, cuando en realidad este señor, saliendo del Congreso, podría haberse ido a cualquier parte. Lo que ocurre es que nosotros confiamos pues en la Policía Nacional, ¿no? Nosotros confiamos en que los estamentos, las instituciones tienen que cumplir sus funciones. Por el impedimento de salida del país. Claro, había un impedimento de salida, todos estábamos pensando que obviamente han tomado todas las medidas necesarias en todas las fronteras del país. Inteligencia estaba cumpliendo su rol para evitar que esta persona tenga algún movimiento sospechoso y alertar a las autoridades, porque eso es lo más importante. Por eso que ya renunció el ministro de Interior. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted por la Seguiremos hablando porque hay muchos temas pendientes. 7:39, una banda de delincuentes robó en una